Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión Digital presenta. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Ixuri. Buenas noches, Larisa. Bienvenidos nuevamente a este encuentro de la palabra en tu casa. Contenta de estar nuevamente en este espacio, pues que nos invita a encontrarnos con la palabra. Y qué más importante para nosotros que encontrarnos con ese espacio que alimenta lo más importante del cristiano. Ixuri, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Marilyn. Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes en esta sala de esta casa. Y bueno, gracias por la invitación. Tú perteneces a un grupo de movimientos de seglares. ¿Nos puedes explicar hoy cómo? Sí, claro. Yo soy seglar claretiana. Soy parte del movimiento de seglares claretianos. El movimiento de seglares claretianos es una de las ramas de la familia claretiana. Y bueno, no debemos a seguir a Jesús al estilo de San Antonio María Claret. Y bueno, desde esta vocación, que también es una vocación, la vocación laical, y que nos da la oportunidad de estar insertos en el mundo, en ese mundo poder llevar también la buena noticia del Señor a quienes lo necesiten en todos nuestros entornos y bueno, dar testimonio de esa fe que tenemos en Dios. Gracias, Ixuri. Igualmente bienvenidos a todos los que están en su casa, que nos escuchan, que esperamos su participación con nosotros ahora en las preguntas, en el compartir con sus chats. Bienvenidos. Vamos ahora a saludar al Padre Rodolfo, que también está aquí con nosotros. Padre, bienvenido. Muy buenas noches a ustedes que están aquí presentes y a todas las personas que están siguiendo este programa desde su casa. La palabra en tu casa, bonito el nombre. La palabra sabemos que es Jesús, la palabra que se ha hecho carne. Él está en tu casa, también está aquí. Esta decoración le hace a uno sentirse como en su propia casa. Y esa palabra está aquí con nosotros, es la palabra que vamos a transmitirles a ustedes. Gracias por la invitación para poder estar aquí esta noche con ustedes. Muy en sintonía este programa, creo yo, con el ideal misionero de San Antonio María Claret, que decía que había que predicar la palabra a tiempo y a destiempo, en todo momento. Y este es un espacio para eso, para que la palabra sea proclamada y llegue a todas las casas. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Padre. Vamos ahora a invocar al Espíritu Santo a través de una canción que vamos a escuchar en este momento. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, aquí, ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios, ven, Santo Espíritu de Dios,
consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón, ven a consolar, ven a liberar, ven a transformar nuestro corazón. Enciende el mundo, enciende el mundo, danos tu gracia, Espíritu, renueva el mundo, renueva el mundo, ven danos vida y con tu luz enciende el mundo, enciende el mundo. Vamos ahora invitamos a todos a que busquen su Biblia. Vamos a ese proceso de escuchar el Evangelio del quinto domingo de Pascua, Juan 13, para que todos en su casa busquen su Biblia y vamos a buscar el Evangelio de Juan 13, versículo 31, y vamos a hacer ese proceso de escucha. Cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí y lo hará pronto. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así, unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como estamos en ese proceso de escucha de la palabra, vamos a leerlo nuevamente. Los que estamos aquí, los que están en su casa, tomen la Biblia y profundicemos en esa escucha de este texto. Juan 13, 31, 33 a 34, 35. Suri. Cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado por él. Si Dios ha sido glorificado por él, también Dios lo glorificará por sí mismo, y lo hará pronto. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense así, unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros. Estamos en ese proceso de escuchas y los invitamos a todos ustedes a que escriban, nos escriban sobre este texto que estamos viendo, y estamos en ese proceso de escucha. Vamos a hacer unas preguntitas para que ustedes también participen y se hagan presentes aquí con nosotros. Las preguntas.
vamos a hacer las preguntitas y Suri, si nos ayudas. Sí, claro. ¿En qué momento sucede este relato? Si pueden poner ahí en el chat, ¿en qué momento sucede este relato? Vamos a ver qué tan rápidos son escribiendo estas respuestas. Pero Sí. por acá también vamos a ir comentando, ¿verdad, Mari? Entonces, este relato vemos que sucede en el momento de la última cena. ¿Con quiénes estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿no? Se dirigía a ellos. Y en este texto bíblico habrá algunas palabras que se repiten. ¿Cuáles son esas palabras que se repiten? Pues sí, glorificado es una de esas palabras que está varias veces en el texto. ¿Habrá otra palabra que se repita allí? Bueno, también se repite varias veces la palabra relacionada con el amor, amar. Ámense, amado, ámense. ¿Qué les dice Jesús en este proceso de escucha? ¿Qué les dice Jesús? Jesús le dice, hijitos, Ajá. todavía estaré un poco con ustedes. ¿Qué más les dice Jesús? A ver, Bueno, también antes hay una explicación acerca de ese glorificado, glorificaré y demás, que hasta parece como un trabalengua. Pareciera como que aquí está tratando de decirnos algo y esta palabra, como bien dijimos, se repite varias veces. También les dice que les va a dar un mandamiento nuevo. así es. Ahí también les dice que les va a dar un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Estamos en ese proceso de escuchar qué nos dice el texto. Vamos a pasar ahora al proceso de entender este texto bíblico tan maravilloso y tan profundo que nos presenta este domingo quinto de Pascua. María, ¿habrá habido alguien ahí que haya escrito algo, que nos haya comentado algo? También creo que hay otras palabras que se repiten. Los invitamos a escribir, a que miremos el texto. Ok. Hay unos mensajes de saludo, Ixuri. Unos mensajes de ¿Tenemos saludos. A ver, ¿quiénes están por ahí saludándonos? La señora Clara Grimaldos, fiel televidente de Radio qué Claret bueno. Digital, dice buenas noches y bendiciones en este día de la palabra. Querube Díaz Chen dice buenas noches, saludos Querube. Giovanna Vega, saludos en sintonía, saludos. La señora Carmen Brand también nos acompaña. Buenas noches a todos. Gracias por este compartir de la palabra. Señora Gracias Carmen a no se ha ustedes. perdido ninguno, igual que No. Clara Inés. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Saludos, Padre Rodolfo. Le manda Giovanna Vega. Gracias a Giovanna. Gracias por sus saludos. A ver, Ahí- Marilyn, con relación a tus preguntas, Ujú. ¿en qué contexto es el relato bíblico? Dice la señora Carmen Brand, en el cenáculo con sus discípulos. Así es, en el cenáculo. Muy bien. Y dice por acá, bueno, Sí, Clara Grimaldo decía lo mismo, que fue en el cenáculo. sí, eso era con respecto a las preguntas. Los invitamos en qué momento sucedía este relato, y sí, era en el momento del cenáculo, cuando Jesús, y decía el texto que cuando salió, dijo Jesús. ¿Salió quién? Judas, ¿no? Es parte del texto bíblico. Vamos ahora al proceso de entender otra parte de esta experiencia. Hicimos primero el escuchar, ahora vamos al proceso de entender. El entender, Jesús, las preguntas. Vamos a este proceso de entender. Larisa, ahí podemos leer esa primera pregunta de este proceso de entender para ir profundizando sobre
sobre Sí, este Mari. evangelio. Aquí dice, entre las preguntas, ¿qué significado tiene ese anuncio que Jesús hace cuando habla de la glorificación? Bien, los invitamos a todos aquí en este espacio. Igual acá el Padre, con esta pregunta, igual podemos mirar lo que dice el texto en su parte, en sus pies de página sobre este tema, Padre. Sí, antes una palabrita para ubicar un poco más lo que estamos haciendo. Cuando se hace una lección, el primer momento es siempre para captar qué es lo que el escritor bíblico quiso decir en su momento, para luego en un segundo momento ya hacerme la pregunta, ¿y a mí qué me está diciendo hoy? Pues bien, tratando de ubicar qué quiso decir el biblista, en este caso el evangelista Juan en su momento, pues viene bien ese escudriñar el contexto de lo que estamos viendo, ¿no? A mí me gusta siempre cuando hago una lección leer las notas al pie de página, porque siento que nos dan como una pauta de por dónde va el texto que estamos leyendo y meditando. En el caso concreto del texto de hoy, la Biblia de nuestro pueblo nos pone esta nota al pie de página, que dice así: el amor es, ante todo, un don y revelación de Jesucristo a sus discípulos, antes que una tarea y mandato. Les doy un mandamiento. A Él le pertenece, este es mi mandamiento. Este mandamiento de Jesús es nuevo, no por el tiempo, pues ya existía en realidad el precepto del amor fraterno, tal como lo encontramos en el Antiguo Testamento, particularmente en Levítico 19:17, sino la novedad está en que Jesús dice eso, pone como una medida, que en realidad es una medida sin medida. Ámense como yo los he amado. El mandamiento de Jesús a amar ya existía, pero lo que es nuevo es la medida que Él da, y la medida es la del mismo que nos ha amado sin medida. También es importante, antes hablaban de las preguntas de lo del glorificar, qué significa eso de que el Hijo da gloria al Padre, el Padre da gloria al Hijo, ahora ha sido glorificado por Él, etc. Jesús da gloria al Padre sobre todo con su fidelidad al plan de salvación, fidelidad a esa propuesta del Padre de venir con nosotros a anunciar el reino. Jesús vivía ocupado en las cosas del Padre. Para Jesús su alimento era hacer la voluntad del Padre. En esa voluntad fiel de Jesús al Padre es donde Jesús lo está glorificando, le está dando gloria a Dios. Yo creo que de algún modo, y quizá anticipando el sentido de este texto, ver que también todos los seres humanos debiéramos tener como fin principal en nuestra vida dar gloria a Dios. Y Jesús hoy nos está dando una pauta de cómo dar gloria a Dios, entrar en esa fiel obediencia al Padre. Y luego el Padre también glorifica al Hijo. El Padre glorifica al Hijo reivindicándolo, resucitándolo, aquel que murió en una cruz como si fuera un malhechor, aquel que murió maltratado, despreciado por todos, que no tenía figura humana. A Él el Padre lo ha levantado, el Padre lo ha resucitado, el Padre le ha dado como esa gloria que Él tiene como Dios a su Hijo Jesús por esa entrega en la cruz que hizo por todos nosotros. Me parece que ese es como el sentido de esa mutua glorificación que se dan el Padre y Jesús, y que nos enseña también mucho a nosotros. Muy bien, lo que ha explicado el Padre de que cuando leemos el texto aquí es lo de glorificado, porque cuando inicialmente leemos el texto parece como no lo entendemos, entonces es lo ha explicado el Padre, la glorificación, esa unión entre el Padre y el Hijo.
igualmente, eso, padre, que dice, ¿cuál es, Larisa, cuál es el mandamiento nuevo que les da Jesús? Sí, muy interesante porque en este mandamiento nos invita a amarnos de una forma no necesariamente como podríamos estar acostumbrados, sino que nos eleva, como quien dice, este amor es un amor de donación, de donarse, de entregarse al otro, de buscar a ese prójimo, de buscar a ese necesitado, salirse de uno mismo para poder realmente pues que ese amor sea como el que Jesús entregó y les enseñó con sus acciones. Precisamente hoy comentábamos que un ejemplo claro fue el lavatorio de los pies, en donde con la acción de lavarle los pies les muestra que ese amor de servicio y de entrega, lo que él espera que, pues en este caso, sus discípulos, que fueron los primeros que recibieron este mandato, realicen, y por ende también nosotros. Muy bien, gracias Larisa. Y Suri, ¿cuál tú crees ahí en el texto que dice Jesús, que según Jesús, cuál es la identidad del discípulo, del cristiano? Aquí en el texto, en esta parte de entender aquí, ¿cuál sería la identidad, el documento de identidad del discípulo, el documento que nos identifica como cristianos? Sí, partiendo de ese mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. Justo luego dice, en eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor. Creo que ese es ese documento, ese don, como mencionó el Padre, que nos deja Jesús, el amor entre nosotros, ¿verdad? Y creo que es parte de lo que Él quiere que nosotros vivamos, ¿no? Conocerán, en eso me conocerán, en el amor. Así es, gracias Ixuri. Sí, definitivamente este texto, este evangelio es tan profundo que habla sobre el amor, que parece fácil, que parece una palabra corta, pero que es profunda. Y quién más que en este texto Jesús nos dice, en eso lo conocerán, en eso nos conocerán, en el amor que se tengan unos a otros. Ahí donde estamos, si tienen comentarios, los invitamos a que compartan con nosotros. Entonces, vamos a Ixuri, hay algunos comentarios, vamos a compartir los comentarios. Pues sí, la señora Clara Grimaldo nos dice, las palabras que se repite ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios que ha sido glorificado en él. Lo que hablábamos, ¿no? De la glorificación entre Padre e Hijo. Gracias. Francisco Javier Morales nos dice saludos y muchas bendiciones para todos. Saludos, Francisco. Lucinio González, buenas noches, saludos. Saludos a mi papá. Gloria Delgado, muy buenas noches, hermanos. Saludos, señora Gloria. Siempre en sintonía, ¿verdad? Sí, también, muy bien. Gloria Sinli dice, buenas noches, hermanos. El mandamiento que nos deja Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Nos los dejó en la última cena, ¿verdad? Gracias. Muy Gracias, bien. Gloria. Clara Grimaldo, el mandamiento que nos da es de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Muy bien, gracias a todos los que están en sintonía por estar escribiendo y estar atentos a lo que estamos en la lectio que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Ahora pones la música. Sí, vamos a hacer ahora en este proceso un silencio para reflexionar lo que le dice a cada uno de nosotros, lo que nos dice a cada uno de nosotros y a ustedes que están en su casa, el silencio para que me diga qué me está diciendo a mí este texto bíblico de manera personal, ya en profundizar, así que hacemos unos minutos, un minuto de silencio para profundizar qué me dice este texto bíblico para entonces ir a este proceso de encarnar la palabra. Ya hemos visto la escucha, ya hemos visto ese proceso de entender, de reconstruir el texto bíblico que estamos viendo y ahora vamos
a uno de los aspectos, a encarnar. ¿Qué me dice a mí esta palabra? ¿Qué mensaje, a qué me está invitando este texto bíblico? Así que, ¿qué me está invitando este texto bíblico? ¿Qué me quiere decir Dios en este texto bíblico? Así que los invitamos a hacer ese silencio para ir a ese encarnar. ¿Qué me dice a mí esta palabra? Vamos a poner una musiquita suavecita ahí para que nos ayude en este momento de reflexión. Y creo que estamos viendo, ¿no?, las preguntitas que nos pueden ayudar a hacer esa reflexión. Ah, correcto. Gracias, después de hacer este silencio para profundizar sobre lo que me dice la palabra, vamos a esta etapa de encarnar. Entonces, Padre, lo invitamos a que vamos a esta etapa de encarnar para que escuchemos sus... Sí, estamos empezando como ese segundo momento de la lección, una vez que hemos hecho el esfuerzo de entender qué dice el texto, qué quiso decir el escritor sagrado. Ahora viene como una fase de personalización, una fase de apropiarme yo esa palabra que Dios me está dando, porque en definitiva la razón de ser de una lectura orante de la palabra es que qué es lo que a mí me está diciendo. No basta con que yo entienda bien qué dice la Biblia, lea los comentarios, sino sobre todo captar un mensaje que Dios específicamente me está dirigiendo a mí. Este día tuve la oportunidad de leer una entrevista que le hicieron a un sacerdote franciscano, Raniero Cantalamessa. Él es un personaje, es el que predica ejercicios para la Santa Sede y ha escrito muchos libros,
Y le decían, pero usted no se aburre de estar siempre dando charlas y retiros. Dice, es que la palabra siempre es nueva. La palabra cada día trae una novedad. Y yo creo que eso aplica para este momento en el que estamos. ¿Qué novedad tiene esta palabra para mí hoy? No podemos quedarnos con que ya no sabemos hasta de memoria el texto, ya lo hemos leído otras veces, lo han leído en tal misa, lo dijeron en tal charla. Pudimos haberlo escuchado cientos de veces, pero esta palabra hoy nos está queriendo decir algo a nosotros. Por eso es importante que ahora cada uno nos preguntemos, ¿a mí qué me dice esta palabra? Hemos hablado de cómo el Padre y el Hijo se dan gloria mutuamente y cómo nosotros también podemos dar gloria a Dios y cómo Dios nos quiere glorificar a nosotros como glorificó a su Hijo Jesús. Hemos hablado también del mandamiento del amor, la novedad que Jesús le da, que es la medida del amor sin límites que Él ha dado. También aquí comentábamos que es importante ubicar que estas palabras del Evangelio del quinto domingo de Pascua forman parte de ese discurso de despedida de Jesús, ese discurso de la última cena, donde Jesús lava los pies, justamente porque Él lava los pies a los discípulos, es que luego tiene potestad para decir, ámense como yo los he amado. Ese gesto de lavar los pies era un gesto de humildad, era un gesto de amor a sus discípulos y en ellos a todos nosotros. Entonces, en este momentito, lo fundamental es eso, que cada uno se vea como confrontado, motivado, estimulado, lo que sea, por la palabra de Dios que está llegando a nosotros hoy. Sí, gracias Padre, sí, esa es la invitación a que ¿qué me dice la palabra a mí? Ya como tal cual como decía el Padre, ya no es quedarnos en letra muerta de esto, sino hechos concretos. ¿A qué me está invitando la palabra de este quinto domingo de Pascua? ¿Cuál es la invitación que hace? Y con eso, pues aquí, ¿qué mensaje me deja esta palabra hoy? Y como decía hace unos minutos, es una palabra profunda, y la invitación que me hace definitivamente es a acciones concretas, a dar mi tiempo, a dar mi tiempo que involucra cariño, que involucra entrega, que involucra servicio. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros, Larisa, esa entrega, ese amor para con los otros? Suena facilito, bueno, es que ama a tu prójimo como a ti mismo, como lo dice el texto. Sin embargo, nos cuesta mucho a nosotros dar esa entrega, y para mí esa entrega involucra servicio, eso que tú mencionabas hace unos minutos, que es darse, y muchas veces nos cuesta darnos porque priva mi zona de confort. Si yo no doy esa milla extra, mejor yo no quiero pues esforzarme. Entonces para mí la invitación acá que hace esta palabra para mí es entregarme, es servir, es dar mi tiempo, compartir, escuchar al otro, ayudar al que pueda ayudarlo. No sé, Larisa, a ti. Sí, de hecho, ahora mientras te escuchaba, pensaba en todas las oportunidades que tenemos diariamente de darnos a los demás, y a veces no estamos atentos, estamos muy concentrados en nosotros mismos y se nos dificulta un poco ver esas oportunidades que siempre están para ayudar a otros. Y bueno, definitivamente cuando uno se da, y muchas veces creo que Itsuri no me dejará mentir, cuando vamos a servir a otras personas, terminamos recibiendo más de lo que nosotros pensábamos íbamos a dar. Entonces, creo que esa es una forma también en donde al final también nos glorifican, porque nos dan oportunidad de sentir y darnos cuenta que así como damos, también recibimos en un momento determinado. Así que creo que me llevo esa parte, Marilyn, de cuestionarme si realmente estoy dando todo de mí siempre, en cada instante y en cada oportunidad que tengo para hacerlo.
¿Y Suri? Me traíste a mi memoria y creo que por eso lo mencionaste, porque tal cual, por ejemplo, en mi experiencia de misión, creo que por eso lo mencionaba Larisa, siempre, y siempre lo decimos, porque parte de como ese testimonio de ese entregarse que mencionas, vamos como con todos la alegría, con todo el entusiasmo de llevar cosas cuando nos vamos de misión a otras comunidades, preparándonos, haciendo, comprando cosas, obviamente queremos dar lo mejor de lo que tenemos para compartirlo con otros. Pero en estas experiencias siempre los evangelizados quedamos siendo nosotros, porque nosotros vamos de alguna forma con manos llenas de cosas materiales probablemente, y obviamente también con el entusiasmo de llevar la palabra de Dios, de evangelizar a través de nuestro propio testimonio, de compartir con los niños, de compartir con las personas de las comunidades. Pero cuando venimos de regreso resulta ser que la palabra del Señor, ese amor del Señor se manifestó en nosotros a través de cada una de esas personas. Y somos nosotros los que venimos, como quien dice, inundados de ese amor de Dios, que por alguna razón o por alguna experiencia compartida durante esos días de misión, somos nosotros tocados. Es tocado nuestro corazón, y es cuando nos trae a reflexionar qué realmente estoy haciendo, ¿verdad? En mi camino de servicio, qué tanto estoy amando, eso que hablábamos de la medida del amor, qué tanto estoy entregando yo, pero entregando cosas de corazón, entregando afecto, entregando cercanía, entregando probablemente un momento, como mencionabas tú en el principio, un momento de tu tiempo para escuchar a alguien, para comprender a alguien. Y creo que ahí es donde de alguna forma también manifestamos ese amor por nuestro hermano, por nuestro prójimo, en cada momento, en cada detalle. Y la verdad es que sí, entregarse, salir de ese ego que ustedes mencionan para ofrecerle algo al Señor a través de nuestros hermanos, creo que es una experiencia que te llena, que te sana de alguna forma y te hace seguir caminando, te hace seguir siendo ese cristiano católico que sabe por dónde ir, o que le pide al Señor todos los días: Señor, enséñame a amar como tú nos amas, enséñame ese camino, hazme instrumento para poder compartir ese amor con otros, ¿verdad? Porque como tú dijiste, no es fácil amar. Cuando hablamos de amar, nos imaginamos los corazoncitos. Exacto, y todo el mundo haciendo así, qué bonito, ¿no? Pero realmente creo que cuando uno se da por completo, es cuando el amor duele, cuando el amor te saca de lo que a ti te gusta, de tus comodidades, de tu agenda diaria, te saca de ahí, para entonces dar un momento a otras personas o a quien lo necesite, ¿verdad? Mira, Isuri, yo estoy convencida y lo hago vida en mí, que solo cuando hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nosotros somos capaces de amar. Cuando uno ve la vida de uno, eso que tú acabas de mencionar, y ves lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no te quedas en tu casa. Tú quieres salir con tu familia, demostrarle con tus gestos, con tu testimonio, de que Dios existe, de que existe un Jesús que dio la vida por nosotros en esa medida, y de lo que mencionaba el Padre hace unos minutos. Esa entrega de Jesús fue única, una entrega única, y por eso decía el texto de lo de nuevo. Entonces yo no puedo amar incluso a quien no conozco. No sé, Padre, ¿qué experiencia le da esto de este comentario que estoy haciendo, que solo cuando hemos experimentado lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros somos capaces de amar? Sí, exacto. Recuérdense que hay un dicho que dice que nadie da lo que no tiene.
Y si aplica a tantas cosas, aplica fundamentalmente a la experiencia del amor. Nadie puede dar amor a los demás si previamente no ha experimentado en su vida el amor de Dios. Por eso es que es fundamental siempre en la experiencia espiritual partir de la propia experiencia, porque eso es lo que luego yo voy a poder transmitir a los demás con mi palabra, con mi vida. Antes Itsuri hablaba, ¿no?, de las experiencias pastorales, que en el fondo son prácticas de caridad. Ir a evangelizar, ir a acompañar niños huérfanos o ancianos que no tienen quien les acompañe. Hay mil maneras de ejercer la caridad, pero como discutíamos anoche, recuerdan, cuando preparábamos este programa, salía esa conversación, discusión, apoyar a los de casa, apoyar a los de fuera. ¿Por dónde empieza la caridad? Hay un dicho también que dice que la caridad empieza por casa, y de verdad que debe empezar por allí. Si tienes familia, si tienes padres, si tienes hijos o hermanos, cuñadas o tíos, a lo mejor allí es donde el Señor está pidiendo que hagas un ejercicio de caridad. Por supuesto, la contraparte también es válida. No podemos quedarnos solo amando a los nuestros, solo a los cercanos. También hay que amar al desconocido, al pobre, al necesitado, incluso también lo decíamos anoche, amar al enemigo, algo que nos cuesta, pero que forma parte del paquete del amor. Jesús mismo amó y lavó los pies a quien le estaba traicionando, a Judas, pero Jesús le amaba, y hasta el último momento Jesús todavía esperó que Judas pudiera creer en el amor que él le tenía. Creo que eso lo necesitamos mucho, creer en el amor de Dios, creer que Dios nos ama infinitamente, porque esa creencia hecha vida, hecha realidad, es lo que luego vamos a poder hacer nosotros con los demás. Gracias, Padre Itsuri. Tenemos mensajes, vamos a compartir los mensajes que tenemos. A ver, ¿qué nos dicen? Lucinio González: ese amor es el que el Padre desea, que se quieran en el sentido de que se amen, se ayuden unos a otros en todos los momentos necesarios. Así es, en todo momento. Gloria Delgado dice: amar sinónimo de cuidar. Muy bien. La señora Gloria dice: vivir en este mandamiento nuevo como una liberación. Tenemos tanta necesidad de amar y que nos amen. Es cierto eso. Clara Grimaldos: esta reflexión profunda nos ayuda a vivir en un convivir con el hermano y testimoniar su amor. La señora Gloria dice: Jesús me invita a amar como Él nos ha amado, amar a los débiles, perseguidos, a los enfermos, a los más olvidados. Así es. Enoc Villarreal: saludos, Enoc. Amar implica el compromiso de vivir proyectado hacia los demás, dejar el egocentrismo para pensar en las necesidades de aquellos que me rodean. Así es. Maritza López dice: nos decían el otro día el padre Marco Antonio, la vida humana es salir de nosotros para los otros sin esperar nada. Muy bien. Iliana González: saludos, Iliana. Muchas veces la entrega por amor implica renunciar a desapegos, a supuestos dioses o supuestas prioridades del mundo que colocamos sobre los asuntos del Padre. Es salir de nuestra zona de confort. La señora Carmen Brand dice: es un mandamiento nuevo porque Dios cada día nos da una nueva oportunidad de prodigar ese amor y no debemos dejarlo pasar. Giovanna Vega: amar como Jesús nos ama. Clara Grimaldo: identificarnos con nuestro amor de familia, extensivo a todos los que lo necesitan, inclusive al enemigo. Gracias a todos por sus mensajes. La verdad es que unos comentarios que también obviamente nos hacen reflexionar mucho. Esa palabra zona de confort, creo que la mencionamos a cada rato y creo que no debemos dejarla ahí nada más en mencionar, sino
saber cuál es esa zona de confort de cada uno de nosotros, porque a veces que tenemos que detenernos a ver esa zona de confort. Todos tenemos una zona de confort y hay que revisar a veces esa zona de confort para saber que no me estoy quedando allí, como decía Enoch, en mi ego, en mi yo, y poder salir, ¿no? poder testimoniar ese amor que nos manda el Padre a que compartamos con los demás. Y no es tan fácil. Hemos estado conversando de que no es fácil nosotros, y la invitación a que cuando vivimos y que el amor se vive diariamente, incluso a veces nos olvidamos de este mandamiento. ¿Por qué? Porque salen aquellas cosas que son mis defectos y me alejan específicamente de esa invitación que me está haciendo Jesús de amar. Y el amar no es mañana, no es, el amar es hoy. Donde estoy es hoy. Esa es la invitación que hace este texto bíblico a el amar es hoy. Y lo decía el Padre también, de nuevo, no porque era primera vez, sino es porque amarnos es de todos los días. Y lo mencionaba anteriormente Larisa, que nos cuesta, porque sale incluso en los grupos, donde esa invitación: te conocerán porque eres mi discípulo, porque te amas a los unos a los otros. Y muchas veces entre nosotros, en los grupos, en las pastorales, en los distintos donde estamos, no se muestra, y me voy enojada del grupo y ya no vengo más al grupo porque resulta que no me gusta. Entonces, ¿dónde queda esa invitación que está haciendo Jesús en esta noche del amor, Larisa? Sí, Mari, qué interesante. Justo pensaba en eso, en las comunidades donde nosotros nos congregamos. Entender que somos diferentes y que precisamente pues traemos a veces algunas cosas que nos cuesta soltar. Pero como siempre hemos dicho también, que la fe se vive en comunidad, crece en comunidad. De igual manera, este amor que estamos llamados a tener unos con otros también crece en comunidad. Creo que es fundamental que nosotros pues hagamos, como dice Itsuri, pues esto siempre mirar, bueno, nosotros que estamos llevando a la comunidad. Si yo llevo amor a la comunidad, esa comunidad va a crecer en el amor. Y importante, veo que trajiste un crucifijo, Mari. No quitar la mirada de Jesús, mirar siempre a Jesús, con ese amor extremo que Él nos mostró, que es el que al final podrá ayudarnos, como decíamos hace un rato, a que esa experiencia de vivirlo a Él, en su palabra diaria, en hacer nuestro examen de conciencia todos los días, que a veces llegamos, y por lo menos yo, se me olvida preguntarme, a ver, ¿en qué momento en el día yo no reflejé a Jesús? Entonces creo que eso nos ayuda a mantenernos como siempre con nuestra mirada puesta, para que podamos amar, intentar, porque creo que por ahí nos decía en una de las reflexiones, intentar amar como Jesús nos ama. Sí, definitivamente, y como utilicé, me gustó eso, ese documento de identidad del amor, porque es algo que nos debe identificar a cada uno de nosotros aquí en la comunidad, cuando nos encontramos, cuando veo a Itsuri por allá, y el cariño y el respeto y la confianza y la hermandad, que es la invitación que nos hace este texto, este evangelio, este quinto domingo de Pascua, que profundo, pero que nos toca a nosotros revisar, no quedarnos en meras letras, sino interiorizar dónde estoy yo con respecto a esa invitación que me hace Jesús hoy, amar, y ese amor que Él dio hasta el extremo, hasta dar su vida. ¿Dónde estoy hoy yo? Espero igualmente a todos los que nos escuchan que esa invitación a no quedarnos en esa zona de confort que hemos mencionado aquí, sino que a demostrar con acciones concretas, con hechos concretos, en el día a día, con mis compañeros de trabajo, en mi casa, con nuestros padres, con nuestra familia, cuando venimos a la comunidad,
¿verdad? Esa alegría que nos identifica a nosotros los cristianos, que nos identifica a nosotros los discípulos de Jesús, y lo dice el texto, nos van a identificar. Entonces creo que es un momento que nos invita a ponerlo en práctica todos los días, en cualquier lugar donde nos encontremos. Sí, Padre. Viendo que el tiempo avanza, y antes decía que no podíamos quedarnos solo en la primera etapa de la lección, que es la lectura o escucha de la palabra, que viene bien, ¿no? Es el primer escalón. De ahí, de ese primer escalón de comprender qué decía el texto, lo hemos personalizado en la meditación, planteándonos esa interrogante a mí, particularmente hoy, 12 de mayo, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? Y yo creo que debemos dar un peldaño más, subir un peldaño más y llegar a la tercera fase de la lección, que es la oración. La oración viene a ser como esa respuesta nuestra a la palabra que se nos ha dado. Es un diálogo entre Dios y nosotros. Dios ya me habló, Él ya me dijo que me ama, me ha recordado el mandamiento del amor, que me glorifica, etcétera. Yo he estado rumiando esa palabra, la he estado meditando, y ahora les invito a cada uno, a los que estamos aquí presentes también, que le respondamos a esa palabra. Algo hemos ido adelantando, dentro de lo que ustedes han ido compartiendo, ya había como un eco, había interrogantes, había cuestionamientos, algo insinuamos de propósitos, pero quizá convenga hacerlo de una manera más específica. ¿Yo cómo le respondo hoy al Señor? Puede que le responda con aceptación, puede ser que sea una respuesta de rechazo, ¿por qué no decirlo? Hay días, hay momentos en que la palabra nos suena muy fuerte, o difícil de entenderla, o difícil de cumplirla, y mejor le decimos al Señor, mira, me hablaste, pero no quiero saber mucho de tu palabra hoy. Mañana ya veremos. Otras veces la recibimos muy bien y hay en nosotros entusiasmo. Entonces nuestra oración es eso, ¿no? Una respuesta de entusiasmo. Puede haber una respuesta de conversión también. En mi oración expresarle al Señor, mira, me has tocado el corazón, estoy descubriendo que me cuesta amar. Estoy descubriendo que no soy capaz de lavarle los pies a nadie en mi vida. Bueno, eso es también oración. Eso es una reacción mía ante la palabra que me ha hablado, que me ha cuestionado. Puede ser una acción de gracias la que le hago al Señor. Es decir, gracias Señor por tu palabra, gracias porque me recuerdas que me amas, gracias porque me invitas a amar. ¿Cuál es tu respuesta a la palabra de Dios hoy? ¿Cuál es tu oración a lo que el Señor te ha dicho? No sé si alguna de ustedes quiere expresar como una oración, no tiene que ser algo así muy bien hilvanado, es algo muy espontáneo, algo que nace del corazón. Ante esta palabra que Dios me ha dado, yo en pocas palabras, ¿qué le respondo? Padre, Ustedes mientras pueden, lo hacemos aquí, exacto. pueden escribir que nos también lo ustedes escriban. su oración, su respuesta a la palabra que Dios les ha dado. Bueno, yo quisiera aprovechar este momento para darle gracias porque sé que sigue contando conmigo, aunque a veces yo no haya amado a mi prójimo como debía haberlo hecho. Así que quiero primero darle las gracias y segundo pedirle que me ayude a que yo esté atenta a los momentos en donde tengo la oportunidad de servir a otros y hacerlo sin medida, hacerlo desde ese amor que Él me ha mostrado y que sé que me ama. Así que gracias y ayúdame, Señor. Yo le quiero pedir al Señor que me ayude todos los días a identificarlo, a conocerlo en el otro, a no quedarme en no escuchar al otro. Quiero pedirle al Señor que en esta noche pues me ayude a reconocerlo en el otro,
Yo le quiero pedir al Señor en esta noche, luego de haber leído este texto que la verdad es que es muy profundo, quiero pedirle me ayude a sentir su amor y que me ayude a dejarme mirar por Él. El Señor, enséñame a amar como tú nos amas. Ayúdame a estar siempre en tu verdad. Jesús, hazme obediente al querer de Dios. Espíritu Santo, guíame, fortaléceme en el amor de Dios. Quiero ser testigo del amor de Dios. Yo quiero ser mensajera del amor de Dios. Quiero compartir el amor de Dios. Y quiero ser instrumento de tu paz, Señor, y hacia ti siempre caminar. Amén. Yo creo que tengo que hacer un acto de humildad y reconocer que esa medida del amor de Jesús me queda grande. Veo que no siempre he sido capaz de amar como se esperaría. Creo que un principio básico ante Dios es la honestidad y si soy honesto, reconocer que no siempre he amado como quizás esperaba. Pero esta palabra me da el ánimo y el impulso para seguirlo intentando, para salir siempre del egoísmo, que es como la contrafuerza que hay a la vivencia del amor. O estamos en egoísmo o estamos en el amor. Que yo te pido, Señor, la fuerza de tu Espíritu para dejar atrás ese egoísmo y poderme dar más a los demás, a los de cerca y a los de lejos. Amén. Vamos a cerrar este compartir que hemos tenido esta noche de la palabra en tu casa. Vamos a cerrar con un poema Decir comunidad es decir camino compartido. Multitud de manos que se unen para entre todos hacer la marcha más ligera. Abrazo de miradas que se buscan para buscar unidas la mirada de aquel que por nosotros dio la vida. Es compartir la vida entrelazada. Es reunir bajo las mismas esperanzas las diferencias que así no nos apartan. Decir comunidad es hablar de proyecto común, sueños compartidos, camino acompañado. Es pensar en el otro y en lo mejor para el otro, y pensar juntos en lo mejor de nosotros para todos los otros. Decir comunidad es darse fuerzas entre todos. Es alentarse con la palmada al hombro. Es corregirse sin miedo a los enojos. Es animarse a crecer juntos poco a poco. Arriba. Decir comunidad es darse fuerzas entre todos. Es alentarse con la palmada al hombro. Es corregirse sin miedo a los enojos. Es animarse a crecer juntos poco a poco. Suri. Decir comunidad es darse fuerzas entre todos. Es alentarse con la palmada al hombro, es corregirse sin miedo a los enojos, es animarse a crecer juntos poco a poco. Tenemos unos... Decir comunidad es hablar de apertura y entrega, servicio a los demás, aprender a abrirse, generosos. Es compartir la vida de Dios, fuente de vida, de esperanza y amor. Mi amor. Amén. Qué hermoso. Amén. Amén. Tenemos unos mensajes. La señora Clara Grimaldo nos dice, pedirle al Señor nos llene de su inmensa misericordia para comprender con paciencia al hermano. La señora Gloria dice, gracias Jesús por sus gracias. A mí esta noche Jesús me enseña a amar, me invita a liberarme para amar a los demás. Gracias por acompañarnos, Isuri, Padre, Larisa, esta noche, y gracias a todos los que se han conectado esta noche.
Gracias por la invitación, un placer estar aquí en esta casa. Gracias, y recuerden mañana la jornada eucarística mañana que tendremos Mariana, así que los invitamos a sintonizar mañana desde las 8:30. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas Chao. noches. Chao, chao. Cuando la cruz se torna más pesada, caigo en la cuenta que no es fácil ser adorador en medio de la prueba, tu siervo fiel cuando cuesta creer, aunque las lágrimas compitan con mi sonrisa, cuando aparentemente todo claudica, tu voz irrumpe en medio del silencio. Y ahí en la cruz me sigues repitiendo: te amo, te amo, te miedos, heridas, inseguridades fueron la herencia de mi pecado, que silenciaron mi fe y esperanza, oscureciendo el brillo de tu amor. Y es que no sé por qué de ti me alejé, si de tu mano yo estaba bien. Y es que no puedo
Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.